Voy a intentar explicar el proceso de lo que mi padre denominó proyectogramas y que también nosotros los hacíamos con mi padre y hay algunos que hice yo y otros algunos amigos. El proceso del proyectograma era que en un momento dado eh, los negativos color para proyectarlos en una proyectora de fotos se ponían el slide en un, en un marquito. Entonces un marquito que tiene dos vidrios. ¿Sí? Ahí se ve. Tiene dos vidrios. Entonces el proceso de esto era que en su momento los marquitos que se ponían los vidrios se podían usar, son vidrios muy finitos, tendrán 2 milímetros. eh, no todos venían con vidrio, pero había algunos que venían con vidrio. Se podía hacer como collage en el medio de esos marquitos. Como hay algunos chiquitos y otros grandes, voy a tratar de explicar las distintas alternativas que existen para generar este tipo de procesos. Vamos a tomar, por ejemplo, un marco eh, grande, que también es de vidrio. Esto es para un formato inclusive mayor de 6x6. Y en el medio ustedes podrán ver que hay, por ejemplo, un tema quemado, que hay distintos papeles de color y hay de un lado, del otro, y depende de cómo se proyectaba hacia la pared, se veía de una manera o de otra. Cuando se preparaba el proceso, que se usaban eh, distintos tipos de papeles y en algunos casos, eh, por ejemplo, esto es adhesivo de contacto que ya no se vende porque tenía unos químicos adentro como el toluol, que ahora está prohibido, y eso derretía, por ejemplo, el papel celofán. O si se ponía ese proceso digamos, de pegamento, como es inflamable, se lo podía incendiar y entonces se quemaba. Entonces el proceso del proyectograma es de distintos tipos. Por ejemplo, acá tenemos un vidrio, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, azúcar que fue quemado con el pegamento. Entonces, donde el pegamento, no sé si se lo puede ver ahí de distintas maneras. Eh, Ahí se ve. Entonces, donde se quema, el azúcar se junta y se hace como como si fuese un caramelo, y en otras partes desaparece. Y después, del otro lado, si lo miramos, se puede ver que hay como unas sombras que están hechos, por ejemplo, se prendía una vela y se pasaba así por encima para que se genere el hollín. Inclusive en este caso, si yo le paso el dedo, levanto el hollín y entonces ya quedaría de otra manera. Posteriormente esto, cuando se proyectaba eh, ahora se digitaliza, puede ser negativo o positivo. En ese momento era solamente positivo la forma de poder proyectarlo. Después había, hubo acá, por ejemplo, dos vidrios más grandes que tienen otro tipo de papeles, algún hilito, se le prendía fuego y ahí se ve, se trasluce. Ese proceso genera distintas alternativas y cuando se lo proyecta genera distinto tipo de cosas. Como mi padre fumaba también, entonces quemaba con el cigarrillo. Algunas veces el cigarrillo tiene
una forma de combustión más, que no es como prenderle fuego directamente con un fósforo, y la ceniza también se utilizaba para generar algún tipo de proceso distinto. Estoy tomando al azar algunos elementos. Por ejemplo, acá hay dentro del marquito he hecho una especie de collage con papel celofán. Uno de ese papel celofán está quemado, que es lo que genera este tipo de derretimiento, y del otro lado tenemos el mismo, distintos colores de papel celofán que forman una transparencia distinta. Entonces cuando se lo proyecta hay como dos agujeros, y el resto al quemarse genera este tipo de ondas y ese tipo de cosas. Acá tenemos, por ejemplo, un proyectograma hecho de otra manera. Esto es un negativo 6x6 de mi padre. Es un negativo, por eso se lo ve así, y ese negativo fue puesto sobre el vidrio donde se trabajó, por ejemplo, en este caso con el hollín que fue quemado, en este caso hay azúcar y algún papel de celofán quemado que generó ese tipo de cosa rosa, y esto cuando se digitalizó y se copió, si se lo ve ahí, se trasluce, está en el libro, y puedo mostrarlo también en el libro de cómo queda este elemento, por ejemplo. Y después acá tenemos acá hay, por ejemplo, un papel manteca quemado, que no fue utilizado, pero esto, por ejemplo, se puede poner entre dos vidrios, y el papel manteca genera después una serie de juegos lúdicos que al proyectarse o al copiarse generan distintos tipos de elementos. Voy a ir, por ejemplo, acá al azar. Podemos mostrar, por ejemplo, que es el papel manteca quemado, trasluce, y el papel manteca quemado luego fue pegado entre los dos vidrios, o los dos, que es el marquito para proyectar, por ejemplo, un negativo 6x6. Acá tenemos, por ejemplo, un pedazo de negativo de un Ektachrome que salió negro, y fue raspado de un lado, lo cual genera una transparencia distinta. Y ese proceso, por ejemplo, si también lo ponemos entre dos vidrios, le ponemos acá atrás un papel de color, o lo quemamos, genera un proyectograma. Esto era el proceso que mi padre denominó proyectograma, y que se hacía desde el año 53 en adelante hasta los años 70, 70 y pico, y yo lo seguí también haciendo, y hay algunos que son de él y otros que son posteriores, que son míos, ¿no? No sé qué más mostrar, pero creo que el proceso se pudo quizás entender de cómo se hizo esto. Después hay otro tipo de fotogramas que se hacían, que lo voy a explicar en un video por separado.